El mundo de los tazos es muy variado y colorido. Esta diversidad está formada principalmente por la empresa PepsiCo. Cuando piensas en un tazo, es difícil no relacionarlo con un producto de Sabritas, y en la última década, con otras marcas de la misma empresa como Gamesa y Sonrix. Fuera de PepsiCo, la marca tazo no se puede usar para comercializar un producto. Pero otras marcas han aprovechado el éxito de estos incentivos circulares para aumentar sus ventas, justo como Sabritas, pero solo utilizando el artículo en sí, sin agregar la marca tazo, la mayoría de estos intentos siendo un fracaso. Hoy hablaremos de colecciones de tazos que no son de PepsiCo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte si es la primera vez que ves un video de Buffett Games. Todas las semanas hablamos de colecciones. Primeramente, aclaremos una cosa, entendamos tazo por objeto plano de forma circular, hecho de un material rígido, con el objetivo de ser golpeado uno con otro, y así voltear una de sus caras, creando un juego. Looney Tunes Show, La Moderna y 3 estrellas. La Moderna es una empresa que produce pastas, galletas y harinas en México, y debido a su gran calidad, se ha mantenido por años, y 3 estrellas es del mismo rol, enfocándose más en las harinas. En la competencia del mercado galletero, las de Moderna no están dentro de los primeros lugares, y la empresa optó por la fórmula de los incentivos circulares, los tazos. Para esta colección, se optó por la caricatura Looney Tunes Show, serie lanzada en el año 2011, la cual tuvo solo 2 temporadas, transmitiendo su último capítulo en el 2014. Una serie con el objetivo de atrapar a nuevas generaciones con los personajes clásicos, que mucha gente les gustó como a mí, y a los más fieles a la serie no tanto. La colección consta de 150 tazos que fueron colocados en las galletas Sauris por parte de la Moderna, y al parecer en la gama de galletas de 3 estrellas. Los primeros 50 tazos son de 3 estrellas, es de material Metallics Gold y se llaman Extreme. Todos eran close-ups de los personajes, y en la parte trasera estaba el logo de la marca. Del 51 al 100 teníamos los tazos de la Moderna, en material Metallic Silver, y se llamaban Super. Los diseños eran de medio cuerpo a cuerpo completo. Y los últimos 50 son Mega Metallics Classic, con escenas de la serie y fondos coloridos acorde al diseño. Ya que estamos hablando de la Moderna, ahí les va de una vez. Tazos lenticulares Disney La Moderna Kids. Esta colección, de igual manera de la Moderna, es de tazos lenticulares con personajes de Disney, pero enfocada en su línea de pastas, más específicamente en la Moderna Kids, pastas de figuras para niños. La colección consta de 20 tazos lenticulares. Los diseños de los personajes son Mickey y sus amigos, pero con un estilo muy infantil. Podríamos decir que esta es la colección de tazos que va dirigida al público más joven de todas. Los tazos vienen en una bolsita, como ya mencioné, salían en la sopa instantánea. En la parte trasera solo vemos el logo de la Moderna Kids, con un fondo diferente de color dependiendo el tazo. Salimos de las sopas para ir a los cereales. Escudos Marvel Avengers en cereal Golden Foods. La marca de cereales Golden Foods, en su línea para niños, apostó por la creación de unos tazos llamados escudos con los personajes de los Avengers. Dentro de los cereales Chocorronis, Thor, Glass, Capitán América, Fruity Rolls, Iron Man y Choco Nubis Hulk, podías conseguir uno de los 20 escudos con diseños de los personajes. Estos eran más frágiles que los tazos normales. Los 20 están divididos así: 5 de cada personaje, 5 de Thor, 5 de Hulk, 5 de Iron Man, 5 de Capitán América. De cada set, 4 son imágenes del superhéroe en cuestión, y uno es su insignia, el escudo, el martillo, el casco y el puño de Hulk. Open Season AC Perú. Fuera de México hay muchas colecciones de tazos que no son de PepsiCo, y quise centrarme aquí para que el video tuviera más sentido, pero quise mencionar esta colección peruana porque se me hace una de las más curiosas en forma de conseguir el tazo. La colección es pequeña, consta de 24 tazos, con los personajes de la película Open Season Amigos Salvajes. A diferencia de la de México, esta tiene mejores diseños y colores más vivos que van en juego con la bolsa de Ace. Para mí es superior que la de México, y el hecho de buscar en el jabón tu tazo se me hace muy emocionante. En la parte trasera se encuentra el logo de Ace en su totalidad. Tazos Mario López Valdés, PAN 2011. Si vives en México, sabrás que la variedad de artículos publicitarios que dan los partidos políticos es muy común verlos, desde playeras, gorras, bolsas y ciertos souvenirs que terminan en la basura o como uniforme para hacer quehacer.
Hace 10 años se realizaron elecciones estatales y en Sinaloa el candidato del PAN a la gobernatura, Mario López Valdés Maloba, tuvo algunos detalles interesantes en su publicidad, como utilizar un corazón sustituyendo la letra O en su apodo. Dentro de estos regalos que daba el partido había un kit para los niños. Dentro de él podías conseguir los tazos de Maloba, tazos de material metálicos con su diseño de caricatura. En la parte trasera tenía la leyenda de "Por los niños, el cambio de Sinaloa". En la parte frontal vemos al candidato en diferentes profesiones, como paramédico, maestro, astronauta y... esto. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Por qué tiene una cabeza de venado en la frente, unas maracas y detrás hay una iglesia? Seguramente es la danza del venado o algo así, pero ¿qué tiene que ver eso con ser astronauta? Y aparte, ¿por qué tazos? ¿Qué creían que los niños jugarían, los intercambiarían y dirían: "A huevo, jefa, volteé todos los tazos de un golpe, vota por el PAN"? Y en el caso que tuviéramos que votar por un personaje de tazos, sería por Frijolito. ¡Frijolito! ¡Claro, Frijolito! Son 10 diseños diferentes. El suscriptor Salvador Valdés nos ayudó con la búsqueda de todos los diseños. Te mando un saludo. Me imagino que la colección completa venía en el kit. No creo que tuvieran el descaro de volver a dar tu credencial de lector para conseguir tus faltantes. Voilà Caps. En la nueva era de Voilà Sorpresa, desvinculada de Gamesa, sacó una colección de 20 caps, o tazos, para volver a llamar la atención de los viejos consumidores. Los tazos son de un cartón rígido. En cuanto a los diseños, son unos de los más X de la lista. Son corazones siendo rockeros, aliens, luchadores y demás cosas con un fondo de rayas. Cada cap tiene un sticker, justo como los de Pokémon. La parte trasera está compuesta por el logo de Voilà. Nada más que comentar, nada más que decir, pasaron muy desapercibidos. Esta promoción fue solo para sentar las bases del regreso de Voilà, y los caps de cartón eran muy asequibles, y más aún porque no adquirieron licencias de personajes famosos. McDonald's, grandes estrellas de DreamWorks. McDonald's, la mayor empresa de comida rápida del mundo, después de las migajas de Doña Pelos, se vio tentada por usar la fórmula de los tazos, pero con el toque que tiene la empresa. En el año 2008, McDonald's México trajo a la cajita feliz 8 de los personajes más famosos de las películas de DreamWorks. Además de estar esculpidos a detalle y contar con la calidad que entrega McDonald's, Shrek, la princesa Fiona, Burro, el gato con botas, Jackson, Barry, Bernie y RJ viven las escenas más representativas de sus películas, que vienen en los 3 mini discos, tazos, que se encuentran en la parte trasera de sus cuerpos. No solo se limitaron a hacer una colección, sino que integraron la idea de sus figuras, creando a lo que le podemos decir 8 portatazos. Cada personaje traía 3 tazos, así que en total, la colección es de 24. La colección es buena y de gran calidad, y con personajes llamativos. El único inconveniente que le veía es que para conseguir todos los tazos tenías que comprar 8 cajitas felices, mínimo, y eso pensando que nunca se repetía un juguete. Para finalizar, volvamos al mundo de la política. Los famosos tazos de Erubiel. Muchos conocen estos tazos. En los comentarios hay peticiones de ahondar más en esta colección. Al igual que los de Maloba, estos fueron souvenirs, pero esta vez para la campaña del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila por el PRI. Campaña del año 2011, al igual que los de Maloba. La colección consta de 26 tazos con diseños del candidato pasando por diferentes profesiones. En la parte trasera tiene el nombre del candidato, eslogan y el call to action, invitándote a votar. Como ya vieron, los tazos son de material metálicos. Esto me sorprende mucho. Igual que los del PAN, están muy bien hechos. Tienen una calidad de sabritas, que si fueran de otra cosa, fácilmente serían coleccionables. ¿Dónde los mandarán a hacer? Al parecer, ambos candidatos, Maloba y Erubiel, ganaron la gobernatura. Al parecer, si sales en un tazo, te da buena suerte en lo político. Bueno gente, eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Armamos una parte 2? Déjenme en los comentarios qué otras colecciones que no son de PepsiCo conocen. Recuerden compartir y dejar su like, esto ayuda mucho. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.